La huelga general, ejemplo de resistencia democrática siempre. Largo el título, contundente. A ver de qué va. Edgardo, buen día, bienvenido. Bien, bueno, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo Todo están bien, todos? todo bien, todo bien, todo bien. Me alegro mucho. Bueno, Bueno, sí, te escuchamos con atención. es un título un tanto extenso, pero intenta de alguna forma abarcar lo que es todo un periodo complejo, no solamente de nuestro país, sino de toda la región, en el cual se aplican en forma brutal los aprendizajes realizados por integrantes de las Fuerzas Armadas en la Escuela de las Américas, y se desarrollan para aplicar justamente una política económica diseñada de Estados Unidos, una Escuela de las Américas que ya desde sus primeras etapas queda en manos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas tienen una participación relativa, queda instalada en Panamá y es el soporte militar de una estrategia política que contiene todos los elementos de la estrategia política, y uno que es fundamental, que es el del poder y el del dinero. En aquel momento el sistema de aprendizaje consistía en cómo torturar, cómo asesinar, cómo realizar ejecuciones sumarias, cómo encontrar en esa práctica militar una forma de doblegar y de eliminar a un enemigo que tenía varias cabezas, porque eran los partidos de izquierda, porque era el movimiento sindical, porque era la sociedad organizada reclamando derechos, porque en definitiva allí donde se encontrara cualquiera que quisiese una sociedad más justa en la cual se reconocieran los derechos de los ciudadanos de esa sociedad, había un enemigo y un potencial ser humano a ser eliminado necesariamente. Este preámbulo tiene que ver con que hay un proceso histórico que se extiende desde la posguerra, que va contando con una serie de jalones, y para el periodo de la década del 70, en el cual se instala el Plan Cóndor, esa cadena tiene una lógica de continuidad con aquella fundación de la Escuela de las Américas en cuanto al entrenamiento de los sectores militares que participaron en la misma, a la puesta en práctica de la acción desde el Estado, de su aparato represivo y quienes deben guardar necesariamente las fuerzas, las armas del Estado. Y se van sucediendo, se van concatenando los hechos. En el año 1964 se da el golpe de Estado en Brasil a la luz de esta concepción, y es terrible lo que pasa en Brasil. Es terrible lo que pasa en Brasil, es terrible lo que hoy le sentimos a decir al fascista de su presidente, ¿no? Reivindicando la tortura, el asesinato, el hecho de que tenían que haber matado a 200.000 más para poder extirpar y eliminar el comunismo de la sociedad brasilera. Bueno, se comienza entonces, volvamos un poquito para atrás, se comienza entonces a desarrollar ese proceso de adoctrinamiento ideológico a la luz de la doctrina de seguridad nacional, que es la doctrina que compendia todas estas visiones desde el punto de vista político sobre quién es el enemigo, sobre cómo se debe atacar al enemigo, sobre qué hay que hacer con el enemigo, y que desencadena que hasta el día de hoy sigue siendo la estructura teórica y el marco de referencia político más importante de aquellos sectores de la ultraderecha de América Latina y de los distintos ejércitos, que tienen una especie de, en los últimos años, de estado de vida larvario, y que comienzan a manifestarse con
mayor crudeza en este momento histórico de la lucha en América Latina. Lo vemos en Ecuador, lo vemos en Chile, lo vemos en Brasil, lo vemos en Bolivia. Y lo más preocupante para nosotros los uruguayos es que estamos empezando a verlo en el Uruguay. Estamos empezando a verlo en el Uruguay porque hay sectores que están comenzando a manifestarse en ese sentido. Y tienen algo que no tenían cuando se dio el golpe de Estado: representación parlamentaria. En el año 1964, cuando se produce el golpe de Estado en Brasil, nuestra Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, que había recorrido un periodo largo de la historia en el cual la síntesis desde el punto de vista de distintas visiones ideológicas había, ido encontrando los mecanismos de acuerdo para poder construir una herramienta única para defender los intereses de los trabajadores, los intereses de los obreros, los intereses de los intelectuales, los intereses de todos aquellos que en definitiva perciben un salario y generan la riqueza de un país, ¿no? Y en aquella síntesis, en el año 1964, decide, como también decide, hay una cosa que es interesantísimo, ¿no? En los estatutos de la CNT está un pronunciamiento expreso en contra de la utilización de la energía atómica con fines bélicos. Pero también decide en sus estatutos, ¿no? Y decide en aquel 1964 la declaración de huelga general con ocupación de los lugares de trabajo en caso de golpe de Estado. En la visión del mediano y de largo plazo de aquellos dirigentes sindicales que tenían no solamente una formación, sino una inserción en la realidad social y política de nuestro país, que les permitía ver más allá, ver tanto más allá, que tuvieron claro que la construcción de una única herramienta era absolutamente imprescindible para continuar y para seguir reclamando y luchando por los derechos de los uruguayos durante los periodos que se avecinaban, les hizo tomar esta definición. O sea, el derecho de huelga y el derecho de ocupación, que hoy están siendo cuestionados por sectores de la derecha y de la ultraderecha que están en el gobierno, fue en aquel momento la manifestación más importante y fue el centro absoluto de la resistencia al golpe de Estado llevado adelante por la clase trabajadora y los sectores de izquierda y los sectores progresistas de la sociedad uruguaya. Qué importante que es esto, ¿no? Qué importante que es darnos cuenta hoy, porque si bien los tiempos han cambiado, estamos en instancias en las cuales en América Latina, por otra vía, se ha instalado un nuevo plan Cóndor. Es así, no puede caber duda. Aquella resistencia fue heroica. Yo era muy joven, o sea, la autorreferencia me parece que muchas veces debe quedar en la anécdota de las barras de amigos. Yo simplemente voy a contar que era estudiante de Facultad de Medicina, estaba trabajando en una imprenta y me tocó vivirla con casi nula experiencia desde el punto de vista sindical, a corazón nomás, ¿no? Pero era impresionante ver la organización, el compromiso y la utilización de los dos mecanismos para defender la democracia, la huelga y la ocupación. Debiera ser un ejemplo histórico para reconocer que más allá de lo laudado desde el punto de vista internacional, en la OIT y demás, sobre estos derechos que son inherentes a la clase trabajadora, no hubo ningún partido político de los partidos tradicionales
ni ninguna organización que de alguna forma los representara, que en aquel momento tomara la decisión que tomó la clase trabajadora y que le costó muertos. Perea y Medina, los primeros, pero después siguió una larga lista, y que ya le había costado. Cuando se intentan imponer las políticas represivas y regresivas desde el punto de vista económico, cárcel y tortura para compañeros, Gatti, Duarte, en fin, una cantidad, la militarización de sindicatos, el estaqueamiento, de obreros en el cerro, o sea, había sido una lucha muy, muy compleja. ¿Y cuáles son dos de los componentes importantes que fundamentan la creación de esta máquina brutal, ¿no? Por un lado, el control desde el punto de vista político de los enemigos definidos por Estados Unidos, que eran los sindicatos, los comunistas, los anarquistas, la izquierda. Y por otro lado, la imposición de un modelo económico. ¿Y qué es lo que hacen aquellos que representaban básicamente a los partidos tradicionales, con las excepciones de Wilson Ferreira Aldunate, del Toba Gutiérrez Ruiz en aquel momento, ¿no? Con la excepción de Abdala, en el partido? ¿Qué es lo que hacen quienes representaban a estos partidos desde el punto de vista de las clases sociales? Las patronales fueron todas a aplaudir el golpe de Estado, se fueron por el servicio de los militares. Y claro, habían dos elementos: la congelación de salarios, la rebaja de salarios, el aumento de precios y el traspaso de cantidades multimillonarias en dólares de los ingresos de los trabajadores y de los sectores pequeños y medianos a las patronales y a las empresas que en definitiva tenían relación con la economía de Estados Unidos. Y esto no es un recordatorio histórico, porque estamos en los albores de que se congele el salario y que se procese un traslado histórico que en los últimos 15 años no se vio desde las arcas de los trabajadores, o sea, desde su bolsillo, desde lo que producen con su trabajo, a los empresarios, al Estado, y para pagar deudas que se van a contraer, que ya comenzaron con el Banco Mundial y que van a seguir desarrollándose seguramente, para realizar la misma estrategia argentina. En Argentina, 70.000 millones de dólares que se los robaron, que no se sabe dónde están, y que acá posiblemente, a escala por supuesto, y ya empezamos, pasa exactamente lo mismo. Aquella huelga fue heroica. No hubiera existido un plebiscito en el 80 triunfante si no hubiera existido esa huelga que dejó en la sociedad la huella marcada de la resistencia, y se llevó adelante esta resistencia como se pudo durante todo el periodo de la dictadura, por los sectores populares que habían acumulado la experiencia y la cultura de lucha y de resistencia durante todo el periodo de construcción del movimiento sindical, de lucha por los derechos, y durante esa huelga general, porque existen hechos históricos que catalizan, que forjan, que terminan de forjar las experiencias históricas de los sectores populares y que tienen una dimensión que trasciende el propio momento. Aunque puede parecer relativamente breve el periodo de la huelga, fue absolutamente relevante a nivel histórico. No hubo otra en el mundo que hubiera tenido estas características, pero a su vez terminó de forjar la unidad de los sectores populares, y dio la posibilidad de legitimación de todos los compañeros que se tuvieron que ir al exterior y formaron decenas de niveles de organización en distintos países, de respaldo a la CNT, de respaldo a la resistencia en Uruguay en contra de la dictadura. Y acá los que quedamos en el Incilio, que es una zona de ese periodo histórico sobre el cual poco se ha hablado, se ha profundizado, quedamos con la bandera
y la teníamos guardada y a veces la sacábamos un poquito y hacíamos lo que podíamos, pero no dejamos jamás de resistir. No dejamos jamás de juntarnos, yo qué sé, en Fugban, haciendo actividades culturales, actividades sociales, esa Fugban que fue madre de la resistencia también, o en muchas iglesias, en muchas parroquias, o en ámbitos de organización. O sea, hubo un entramado silencioso que tuvo una expresión y un resguardo muy grande a nivel de la cultura, del teatro, de la música, de las expresiones populares, que tuvo un resguardo muy grande a nivel de las organizaciones como podían, de los estudiantes, de los trabajadores, y que le dio un ejemplo que para mí es muy importante a la derecha, que hoy intenta cooptar a algunos sectores o algunos integrantes, mejor dicho, del movimiento sindical para sus propios intereses y tal vez para intentar crear una central paralela. En la dictadura, en el medio de la represión más brutal, cuando la represión y la guerra se transformó en forma descarada contra el pueblo, contra sectores desarmados, contra sindicatos, contra militantes de izquierda legales, contra jóvenes, contra obreros, contra estudiantes, ni en la dictadura pudieron lograr crear una organización sindical que pudiera de alguna forma legitimarlos y darles la posibilidad de encontrar un elemento negociador que fuese, bueno, alcahuete de ellos y por lo tanto con el cual pudieran construir, legitimar lo que era esa política de robo, esa política de represión, esa política de expoliamiento, no solamente de los intereses de los trabajadores, sino del Uruguay todo, esa entrega brutal que se hizo. 6.000 millones de dólares, repito, 6.000 millones de dólares se traspasaron del bolsillo de los trabajadores y de la sociedad a los empresarios, a las empresas nacionales y extranjeras que hicieron fortunas acá, como lo hicieron en Argentina, como lo hicieron en Paraguay, como lo hicieron en Brasil. O sea, el Plan Cóndor no fue solamente para derrotar militar y políticamente a los sectores populares organizados como único elemento. Ese elemento conllevaba algo que conlleva hoy esta alianza multicolor, que en realidad siempre digo va del blanco al negro del fascismo, ¿no? Que es una razón económica. Ya en los albores del 80 se comienzan a ver las nuevas realidades y el comienzo del triunfo de toda la política de resistencia, ¿no? Una semana antes del plebiscito, un grupo de estudiantes y organizaciones políticas, entre las cuales está el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo, militantes independientes, militantes blancos, organiza un festival en el Palacio Peñarol con el objetivo de recoger víveres para una policlínica que se ubicaba en nuestro antiguo barrio, en Garzón y Propios. Esa policlínica fue, y realmente después la generación 73, los médicos de la generación 73 que organizaron esto, fueron a trabajar en forma gratuita, muchos de ellos a esa policlínica al principio, durante un tiempo bastante prolongado. Fue un acto de masas en contra del plebiscito, por el no. El Palacio Peñarol se llenó de cantantes, de artistas, de gente, muchísima gente joven y muchísima gente madura. Ese festival no hubiera existido si no hubiera existido la huelga general. Ese no rotundo, absolutamente rotundo, no hubiera existido, que es el comienzo de la derrota política final, ¿no? de la dictadura, no hubiera existido si no hubiera existido aquella huelga general. Hoy nosotros no estaríamos acá hablando y luchando en los albores de la instalación de un gobierno controlador, de un gobierno que tiene como objetivos
rebajar el salario, rebajar los derechos, rebajar la condición de ser humano de los uruguayos. Tiene como objetivo eso porque este último componente es consecuencia directa de todo lo anterior. Bueno, no estaríamos hoy en condiciones de poder luchar si no hubiera existido aquella guerra. Se la denomina heroica, y sí, fue heroica y más. Fue heroica y fue docente, fue heroica y marcó una línea histórica. Fue heroica y debieran tenerla muy en cuenta al día de hoy, porque desde el punto de vista de nuestra inserción en la sociedad, somos bastante más. Somos más de la mitad del país. En aquel momento arrancábamos, en aquel momento intentamos lograr la síntesis desde el punto de vista político que nos permitiera que aquello que habíamos logrado en el movimiento sindical también se funda el Frente Amplio después de la fundación de la CNT. Pero éramos pocos relativamente. Hoy no somos pocos, hoy somos muchos. Y esto tendría que ser una alerta importante para aquellos que están pergeñando desde la ley que esa famosa, la LUC que está en el gobierno, en la parte que hace a la seguridad, desarrollar mecanismos de control, desarrollar mecanismos de escucha, porque dicen que no, pero sí está presente, de espionaje, desarrollar mecanismos represivos, desarrollar mecanismos controladores, quitar derechos, y todo esto también en función de restaurar una política económica. Entonces, esta concepción política que están intentando llevar adelante desde el aparato represivo y desde el congelamiento de salarios propuesto y desde la rebaja de salarios y desde, nuevamente desarrollar una política económica que tenga como objetivo el traslado, las patronales están locas de la vida, ¿no?, de los salarios a los dueños del capital, del campo y de la ciudad, y desde allí también hacia los dueños del capital a nivel exterior. Bueno, esa política se va a encontrar con una resistencia que se va generando desde fines del siglo XIX, que cuaja a mediados del siglo XX y que ha continuado hasta el día de hoy como la columna vertebral no solamente de las posibilidades del cambio, sino del reaseguro, mantener una democracia en la cual aquellos que menos tienen sean los que en algún momento tengan lo que les corresponde. Esa columna vertebral es la clase obrera organizada, la clase trabajadora organizada, es el estudiantado, son los gurises, y la expresión política de todo eso son los 20 de mayo, son los 1 de mayo, el 27 de junio, fechas históricas en las cuales no se conmemora elementos futiles. Lo que se está allí expresando es que existe una voluntad absoluta, pero absolutamente inalterable, de no permitir que nunca más haya una dictadura en este país, de no permitir que nunca más se violen los derechos humanos, que nunca más, en definitiva, esa metodología servil de adocenarse al patrón imperialista bajo la doctrina Monroe, ¿no? Esa actitud, necesariamente tiene que ser tenida muy en cuenta por la derecha. La actitud de nosotros, la actitud de todos, la actitud de la gente que salió ayer a manifestarse, la actitud del pueblo. La elección que le vamos a dar cuando se produzcan las elecciones departamentales. Jugaron bien con la prensa, desde la prensa. Cometimos errores todos, pero no canten victoria. O sí canten victoria, pero no se crean que nos van a pasar por arriba. Es importante este mensaje, porque no lo estoy dando yo, que soy un individuo. Lo dio ayer una clase, lo dio ayer un sector de la sociedad, y lo ha dado y lo va a seguir dando permanentemente. Acá en este país, lo logrado, lo
obtenido a través de la lucha, el proceso de construcción democrática, la defensa de los derechos, va a ser absolutamente inalterable en relación con nuestros deberes y con nuestra pertenencia histórica. Como decíamos la vez pasada, acá no se rinde nadie.